bacteriana. La lengua queda muy roja, pero también la faringe, las amígdalas, y la lengua se puede cubrir de una capa blanca que se llama saburra. Cuando una persona no se asea la boca durante varios días y tiene alguna enfermedad y no se asea la boca durante varios días, la lengua puede quedar así blancuzca y todo eso es saburra. Entonces, esto ocurre en los pacientes que tienen la faringoamigdalitis bacteriana. Entonces se llama lengua en fresa blanca, creo que lo leyeron todos. Y cuando la saburra se quita, pues la lengua se ve como queda, sumamente roja, brillante, y entonces se llama lengua en fresa roja, ya no en fresa blanca, porque la saburra ya se quitó. Podemos continuar. Así es. Bueno, la escarlatina va a ser una complicación de la faringoamigdalitis estreptocócica y pues va a tener lugar cuando la cepa infecciosa es lisogenizada por un bacteriófago. Y esto pues hace una producción de exotoxina pirógena. Así es. Y pues ¿cómo se va a aparecer este exantema? Inicialmente va a aparecer en la parte superior del tórax y luego se puede extender hacia las extremidades. Esto en un plazo de 1 a 2 días después de que inician los síntomas de la faringoamigdalitis. Y pues este exantema va a respetar la zona peribucal, es decir, no va a haber exantema alrededor de la boca. Claro. Y también cuando nosotros ejercemos presión, sobre todo en el abdomen, pues va a desaparecer este exantema. Así es. Y esto se puede ver en los pliegues cutáneos, que podemos ver en la imagen de la derecha. Eso se llaman líneas de Pastia, que por la Líneas. misma presión, sí, por la presión, pues ahí va a desaparecer el exantema. Y como ¿Cuántos? dijo, ¿Qué otros pliegues cutáneos hay, doctor? los pliegues cutáneos en otras partes del cuerpo. Sí, aquí en el codo que muestra está muy bien. Puede ¿Dónde ser en otro? el codo, en la región popitla, Poplitea. Hay sí, pliegue también allá, axilas, en las axilas, en las re- muñecas. regiones inguinales, Así es. y el resto de la cara no hay exantema alrededor de la boca, es un dato característico. Y en Sí, el en el resto de resto de la la cara cara sí va a haber. sí lo hay, Sí, sí va a haber. exactamente. Exactamente. Y como dijo la doctora, al principio la lengua puede estar cubierta de este exudado blanco amarillento y posteriormente se va a descamar y va a revelar una superficie roja y desnuda, que se le puede decir que es una lengua aframbuesada. Claro. Y este exantema pues va a desaparecer a lo largo de 5 a 7 días y va a haber una sustitución por una descamación en la capa superficial de la piel. Y como dice acá, pues puede ser acompañada del dolor de garganta y la fiebre causadas por la faringoamigdalitis previa. Y el Siguiente. exantema comienza en el tórax y de allá se va hacia los miembros inferiores, ya lo dijiste. Sí. Entonces, ¿es centrífugo o es centrípeto? Es centrífugo, me parece. Es centrífugo, así es, efectivamente. Bueno, pasando con la faringoamigdalitis viral, tenemos que la causa más frecuente pues es causado por un adenovirus. Esto va a ser principalmente en niños menores de 5 años. En estos niños podemos encontrar fiebre, amígdalas inflamadas con punteado de exudado blanquecino. Lo que lo va a distinguir de otros es que va a tener fiebre con faringoconjuntival, que va a consistir en que va a tener conjuntivitis, faringitis, rinitis y fiebre alta. Leí que en casos, por así decirlo, muy extremos, se puede encontrar edema, eritema y exudos faringoamigdalares intensos y prominentes, similares a los que encontramos en la faringitis estreptocócica.
Sin embargo, pues lo que lo va a distinguir principalmente es la conjuntivitis. Siguiente, por favor. En el caso del causado por el Epstein-Barr, este va a originar la mononucleosis infecciosa. Entre los signos y los síntomas vamos a tener fiebre, malestar general, amígdalas muy inflamadas, cubiertas de exudado amplio o membranas, esplenomegalia y edema periorbital o palpebral. Siguiente, por favor. Entre los casos menos comunes están los que causan vesículas ulcerosas. Tenemos que aquí pueden, o sea, en casos muy, muy graves, este tipo de virus puede causar adenopatía cervical dolorosa y fiebre alta. En el caso del Coxsackie A, su manifestación típica va a ser la herpangina. Aquí vamos a tener fiebre, inflamación faringoamigdalar, adenofagia, enantema vesicular, lesiones en paladar blando, úvula y pilares que van a ser papulovesículas de 1 a 2 milímetros y van a ser de color blanco grisácea con una base eritematosa que va a progresar a úlceras. ¿Qué es una mujer fácilmente? Sí. Que uno de los datos, de los primeros datos clínicos que puede presentar el paciente, muchas veces niños, yo no veo niños, pero sé que en ellos se presenta. ¿Cuál es uno de los primeros datos que presenta el paciente? Dado que está todo como muestras aquí, muy bien escogida la foto, por cierto, eritematoso, hay vesículas, están rojas, se pueden ulcerar, están en el paladar, hay hasta en la úvula, en la lengua. La inflamación. ¿Qué es lo primero que va a hacer el paciente? No va a querer comer. Rechazo a su alimentación, exactamente, porque le duele la boca, le duele todo lo que está en la boca, le duele la lengua, le duele el paladar, le duele la úvula. Entonces, ¿cómo va a comer y cómo va a tragar? Tragará líquidos, poquitos, un poquito, y rechaza. Si es un niño, rechaza. Los demás son unos traguitos y lo rechaza porque le duele. Hasta que le den su tratamiento, pues entonces si empieza a mejorar, bueno, ya empezar a aceptar poquito a poco su alimentación. Hay que cuidar entonces que el paciente no se deshidrate, no se deshidrate. Muy bien, ¿qué más? Siguiente, por favor. Por dos cosas se pueden deshidratar. ¿Cuáles son? Regresa al anterior, por favor. Por dos razones se pueden deshidratar. ¿Cuáles dos? ¿Cuáles son? Las que están viendo ustedes, todos ustedes aquí en las diapositivas. Ya son 19 alumnos. Por dos razones se puede deshidratar el paciente. Las están viendo. ¿Cuáles son? Puede ser por el rechazo a deglutir los líquidos. Uno, rechazo a su alimento. En el caso del niño, pues toma leche, toma agua, toma jugos, come gelatina, cosas así. La gelatina, pues es agua. Si es una persona, un niño mayor, pues también rechaza su comida, su alimento. En el muy chiquitito, pues su fórmula, el seno materno, su leche, los juguitos que le dan cuando ella tiene varios meses. ¿Y cuál es la otra razón por la que se puede deshidratar? Y eso hay que prevenir, hay que evitar que suceda. Aparte de su atención pronta, desde que una criatura, yo no soy pediatra, pero desde que una criatura rechace su fórmula, rechace su alimento, las cosas no van bien. Sea un chiquitito o sea un niño preescolar o escolar. Y cualquier persona, hasta adultos, desde que rechace su comida hay algo que no está bien. Pero estamos hablando de esto. Lo deshidrata y cuál otro, está muy clarito, aquí lo están viendo ustedes. Todo lo que no
Pues la fiebre. La fiebre, la fiebre. Entonces hay dos razones importantes por las que se puede deshidratar y hay que prevenir que eso ocurra, evitar que eso ocurra. Entonces, atención pronta, por el hecho de rechazar su alimento hay que correr con el médico. No es normal que uno rechace su comida, todo el mundo quiere comer, hasta los chiquititos tienen hambre. Recuerden que un nené cuando tiene hambre empieza a llorar, es su única forma de expresar lo que siente. Entonces, evitar por todos los medios que se deshidrate. La fiebre hay que bajarla y, y atenderlo para que pues empiecen a quitar esas vesículas, se empiecen a quitar las úlceras y ya empiece a aceptar poquito a poco sus alimentos. Seguimos. Bueno, el siguiente es causado por el herpes simplex tipo 1. Este dice que se da más en la parte de en los adolescentes, perdón, y vamos a encontrar una faringitis con exudado amigdalar o lesiones ulcerosas con amígdalas con exudado gris y adenopatía cervical y fiebre. A ver, no lo quites. Vesicular ulcerosa, faringitis con exudado amigdalar o lesiones ulcerosas en amígdalas, también con exudado gris y adenopatía cervical y fiebre. Indistinguible de otras faringitis virales o bacterianas. Miren esos labios, qué terribles. Tampoco puede meterse algo a la boca porque todo lo que toquen los labios, le va a causar dolor o ardor. Entonces también es urgente la atención en estos casos. Y también puede llevar a deshidratación a la persona, aun siendo adolescentes. Seguimos. Están bien escogidas las fotos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar entre las diferencias clínicas entre la faringoamigdalitis vírica y bacteriana. Como pues recordaremos, nuestros compañeros ya habían hablado un poco de esto, pero pues para recordarlo, ¿no? Ahora enfocados en el tema. Entonces vamos a encontrar que son diversas las características que nos van a ayudar a distinguir entre una faringoamigdalitis vírica y una bacteriana, siendo la primera de ellas la edad, y encontramos que la vírica pues va a ser más común que se presente en niños menores de 4 años y personas mayores de 45 años, mientras que la bacteriana va a tener una incidencia mayor en personas de entre 5 y 15 años. Después vamos a encontrar que la estacionalidad de la vírica pues va a ser variable, nos puede dar en cualquier época del año, mientras que la bacteriana pues va a tener un predominio entre el invierno y la primavera. De igual forma, pues su inicio va a ser distinto, mientras que la vírica va a empezar de manera gradual, la bacteriana pues va a tener un inicio brusco. Encontramos que sus síntomas principales, la vírica, pues van a ser la fiebre y la odinofagia leve, que va a tener su pico en el segundo a tercer día y de ahí va a ir disminuyendo gradualmente, mientras que la bacteriana va a tener una fiebre elevada y una odinofagia importante. Otros síntomas que también pueden acompañar esta enfermedad, pues en la vírica son la tos, conjuntivitis, mialgias, así como diarrea, mientras que en la bacteriana puede ser la cefalea, las náuseas, vómitos y exantema. También encontramos diversas características distintivas en la faringe, perdón. La vírica, pues encontramos que la faringe se encuentra eritematosa y con un exudado, sobre todo no purulento, mientras que la bacteriana pues va a tener una inflamación importante y pues la característica más distintiva es un exudado purulento. También las adenopatías, mientras que en la vírica pues van a ser muy pequeñas o pueden estar ausentes, en la bacteriana sí van a ser dolorosas y aumentadas de tamaño. Y como ya habían mencionado mis compañeros, pues va a tener una mayor incidencia la vírica, que pues va del 50 al 90%, mientras que la bacteriana pues va del 10 al 50%. Claro. También encontramos que como herramienta de ayuda en el diagnóstico diferencial entre faringoamigdalitis producida por Streptococcus tipo A y cualquier otro origen, pues se han establecido los criterios de Centor para el diagnóstico clínico pues de esta faringoamigdalitis, ¿no? Este diagnóstico de Centor pues incluye el exudado faringoamigdalino, las adenopatías cervicales anteriores dolorosas, una fiebre que es superior a los 38.5 grados y la ausencia de tos.
Igual se considera que si se tienen de 3 a 4 de estos criterios, hay un 40-60% de probabilidad de que pues sea producida por estreptococo tipo A, mientras que si no se cumplen pues aproximadamente de 3 a 4 criterios, hay un valor predictivo negativo del 80%. Y bueno, ¿Cómo palpas el cuello del paciente? ¿Cómo buscas en el paciente la presencia de las adenopatías? con la palpación del cuello. Del cuello. Del Sí, cuello, sí. ¿Y de qué más? pues bueno, por lo menos yo lo que he visto es que, por ejemplo, por lo menos mi hermana pues es mucho de enfermarse, sobre todo de la garganta, entonces siempre que se enferma sí se ve, o sea, es notorio pues la inflamación de las adenopatías. Sí, se palpa en el cuello. Y recordando que en el cuello hay ganglios cervicales posteriores, hay anteriores, hay debajo de la mandíbula inferior, retroauriculares, debajo de la mandíbula desde su inicio aquí en la articulación temporomaxilar hacia hasta en la parte de adelante. Entonces, como reacción o como respuesta al proceso inflamatorio tan severo, pues los ganglios reaccionan, se inflaman, es una respuesta que tienen a la infección esta, que siendo bacteriana, pues es bastante agresiva. Afortunadamente no es tan frecuente como la viral, pero desde luego que sí la hay. Podemos continuar muy bien. Ok, y bueno, aquí encontramos pues una tabla sobre cómo se realiza la escala de Centor. Entonces, se van asignando puntos de acuerdo a las características o síntomas que presenta el paciente. Y pues como les mencioné, ¿no? Si se presenta una temperatura mayor a 38 grados, pues se asigna un punto. Si hay ausencia de tos, pues otro punto. Si hay adenopatías cervicales anteriores, como ya mencioné, dolorosas, exudado amigdalino y edema. Si la edad en que se presenta la enfermedad es de 3 a 14 años. En cambio, pues podemos encontrar que si la edad va de 15 a 44 no se le da ningún puntaje y si es a mayor de 45, al contrario, se le resta un punto. Y podemos ver que si nos da un resultado de 0 a 1 punto, pues se da tratamiento sintomático para la enfermedad. Si se da de 2 a 3 puntos, pues se realiza una prueba de detección rápida de antígeno. Y 4 puntos, pues ya casi pues, confirmado que es streptococo, ¿no? Entonces se le da antibiótico al paciente. Cultivo Eh, faríngeo. El cultivo faríngeo, pues, es el estándar de oro, solo que tarda unas 48 horas o poco más para que den el resultado. Y si se piensa que es bacteriana, la fiebre es importante, la odinofagia, la dificultad para tragar o la imposibilidad casi de tragar, el exudado purulento que está y el paciente se siente mal, pues entonces a veces hay que iniciar un tratamiento empírico antes de recibir o mientras se recibe el exudado faríngeo y seguía uno de la clínica. Seguimos. Sí, como usted menciona, pues los 3 pilares básicos para el diagnóstico diferencial de la faringitis aguda, pues van a ser los criterios de Centor, el cultivo de exudado faríngeo que podemos ver en la imagen cómo se toma la muestra y la detección rápida de antígeno estreptocócico que pues igual podemos ver en la pantalla, no se nota muy bien, pero en la tirita de la izquierda el resultado es positivo porque hay 2 rayitas y en el de la derecha es negativo. Y pues igual como podemos ver en este esquema, cuando se cumplen menos de 2 criterios, pues realmente no se da tratamiento con antibióticos, sino que realmente se trata como sintomático. Y cuando se cumplen al menos 2 criterios, pues se recomienda, ¿no? Que se haga el test de antígeno rápido o el cultivo de exudado faríngeo para poder descartar la posibilidad de estreptococo. Uh-huh. En Solo, la faringo- sí, en sí, la adelante. faringoamigdalitis bacteriana se recurre a un tratamiento antibiótico cuyo objetivo son acotar el curso de la enfermedad y mejorar los síntomas. Una vez iniciado el tratamiento, los síntomas empiezan a reducirse aproximadamente entre 16 y 38 horas o hasta dentro de 2 días. También se busca erradicar el germen, evitar el contagio. El riesgo de contagio empieza a disminuir a partir de las 24 horas.
y también se busca prevenir las posibles complicaciones. En este caso, el primer antibiótico al que se recurre es la penicilina, y en caso de que el paciente sea alérgico, se va a recurrir a la eritromicina o a la trimetroprima sulfametoxazol. En el caso de la faringoamigdalitis viral, se recurre a un tratamiento sintomático, es decir, el tratamiento se basa en tratar de aliviar los síntomas y no tanto la infección como tal. Y aquí se recurre al naproxeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, al paracetamol, que es un antipirético, y también se recomiendan algunas medidas generales, que son incrementar la ingesta de líquidos, tener una alimentación adecuada y evitar irritantes. Y también realizar gárgaras con agua salada, que es básicamente en un vaso de agua agregar un cuarto de cucharada de bicarbonato. También sobre la prevención de la faringoamigdalitis es básicamente seguir las medidas de higiene que conocemos, que son lavarnos las manos con frecuencia, después de ir al baño o antes de comer, después de estornudar, y en caso de no poder hacer esto con frecuencia, pues utilizar los desinfectantes a base de alcohol, que pues son con los que estamos muy familiarizados últimamente. También no compartir alimentos, vasos, cubiertos o cualquier otro objeto de uso personal. Cubrirnos la boca con un pañuelo o con la parte interna del codo al toser, y por último, evitar el contacto cercano con una persona que sabemos que está enferma. Por eso esto ocurre muy frecuentemente en los niños, porque los niños en la escuela se abrazan a su amiguito, abrazan a su amiguita, juegan juntos, están sentaditos pegados, a veces están jugando o se tiran al suelo uno sobre otro, se prestan su vaso, se prestan su paleta, se prestan su chicle, y por eso es muy fácil adquirir estas infecciones virales en la etapa preescolar y escolar. Entonces, aquí ponen el naproxeno como un antiinflamatorio no esteroideo muy útil. Uno que es muy útil también, y creo yo, de preferencia, el ibuprofeno, que además de que baja rápido la fiebre, ayuda mucho para el dolor que ocasionan las vesículas, las úlceras que tienen los niños, tanto aquí en esta faringitis como en el caso de la herpangina. Y en el tratamiento antibiótico, pues se indica la penicilina, es el tratamiento de elección para que se cure el paciente y también para evitar que se vuelva un portador sano. ¿Con qué dosis se puede hacer esto, doctores? Yo había leído que en pacientes que pesan menos de 27 kilogramos se recomienda 250 miligramos 2 veces al día durante 10 días, y en personas que pesan más de 27 kilogramos, 500 miligramos, igual 2 veces al día por 10 días. ¿De qué? ¿De penicilina, no? Sí, yo había, eso leí en un... Se indica el tratamiento de penicilina intramuscular, también hay oral, como estás mencionando. Y la penicilina intramuscular, pues en un adulto 800.000 unidades le pueden poner cada 12 horas por 10 días, o bien le ponen 1.250.000 unidades dosis única en inyección intramuscular profunda. El problema con esto es que duele terrible, y el paciente, como lo sabe, dice, no quiero que me... Hay gente que te dice, de plano, no, por favor no me la ponga. Ya me la han puesto antes por otra situación, y es una cosa, es un dolor horrible. Entonces el paciente no quiere que se la pongan, y si no acepta, pues no lo podemos obligar. Otros dicen, sí sé que duele, pero ni modo, póngamela. Yo lo que quiero es que se me quite la fiebre, que se me quite ese horrible dolor de boca, no puedo ni comer. Del paciente adulto estoy hablando. Y entonces,
Pues en lugar de eso se usa la eritromicina, o sea, un macrólido. Pues se puede usar el trimetoprim sulfamethoxazol, se puede usar una cefalosporina de primera generación si no es alérgico a penicilina. Si es alérgico a penicilina, pues de una vez ni siquiera pensarlo. Se utiliza la eritromicina, hay otros fármacos que se pueden usar y no se usan las cefalosporinas porque son muy útiles, pero pueden dar una reacción cruzada con la penicilina. Y hay que tener cuidado con esa reacción cruzada que también causa una respuesta alérgica que puede ser seria y se pone en riesgo al paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y también aquí el ibuprofeno también es muy útil. El naproxeno es muy bueno. El ibuprofeno tiene la ventaja de que baja la fiebre y además alivia el dolor. Y también en lugar de eritromicina, pues se puede usar la moxacilina. La moxacilina y se utiliza durante 10 días. La penicilina de 800.000 unidades en el adulto, 2 al día por 10 días o 1 al día por 10 días. El problema es que otro problema es que no todos los pacientes llevan el tratamiento los 10 días que se les indica. ¿Cuál es la razón? El dolor que ocasiona el medicamento dentro del músculo, del glúteo. Entonces hay pacientes que cuando tienen ya mejoría importante, a la cuarta o quinta ámpula, pues ya no se ponen las demás, porque ya mejoraron, no tienen fiebre, se sienten bien, ya pueden tragar, pueden comer, y entonces dicen, pues yo ya estoy bien, y no se la ponen por lo que duele. Ese es un riesgo que se corre cuando se inyecta, cuando se administra, cuando se indica la penicilina intramuscular. Ese es uno de los riesgos que se corre de que el paciente no lleve completo el tratamiento. Por eso se empezaron a hacer esquemas cortos de penicilina para que el paciente los cumpla, porque la mayoría no los cumplía. Sin embargo, aquí pues es una infección sumamente seria que puede dar complicaciones agudas y puede dar complicaciones crónicas. Y hay que prevenir las complicaciones tanto agudas como crónicas. De las crónicas, una es la glomerulonefritis aguda que aparece a las 2 o 3 semanas de la infección y la otra es la fiebre reumática que aparece también en un periodo de 4 semanas después de la infección. Entonces, si aparece fiebre reumática, pues ya cambia el pronóstico de vida y el proyecto de vida del paciente, porque pues eso daña las células del miocardio y entonces ya cambia todo. Y en el caso de la glomerulonefritis aguda, pues también cambia todo porque el paciente puede quedar con daño renal. Entonces, por eso es muy importante atajar esa infección, atención temprana, atención rápida, para que no haya esas complicaciones. Es una de las primeras cosas, bajar la fiebre, quitar el dolor para que pueda estar hidratado, prevenir la deshidratación, iniciar el tratamiento para evitar darlo completo, que lo lleve completo el paciente. Si vemos que es un paciente de confianza, porque hay pacientes que en la consulta uno se da cuenta que lo más probable es que no vaya a seguir completo el tratamiento. Y se trata de que sí lo siga para evitar esas complicaciones que van a cambiar su vida irremediablemente. Entonces, muy bien, ¿qué más? Las gárgaras con agua salada, pues sí son útiles. Los líquidos pueden ser frescos, no calientes porque lastiman más, pero frescos. Son útiles para aliviar un poco el dolor. ¿Qué otro nombre tiene la mononucleosis infecciosa? ¿Cómo se le conoce también? No es otro nombre, es un sobrenombre. ¿Era de la enfermedad del beso? Eso mero. La enfermedad del beso. Con un beso, mononucleosis infecciosa.
Así que si Judas hubiera tenido, bueno, Judas besó a Cristo en la mejilla, pero con un beso que se dé entre dos adolescentes, pues ya hay dos como mononucleosis infecciosa, no uno. Contagiosa, puede haber esplenomegalia, adenopatías, hay fiebre, y a veces la persona piensa, el familiar piensa que lo que tiene la criatura es una enfermedad maligna como la leucemia, pero afortunadamente no. Entonces, por eso hay que cuidar la higiene, como ya bien dijeron todos ustedes. Y esto ocurre en los lugares donde la economía es débil, no hay todas las medidas necesarias para mantener una higiene adecuada, suficiente agua, suficiente jabón, paños muy limpios para secarse las manos, sus toallas o paños para secarse la cara después de lavársela muy bien. Así con esta pandemia que comenzó hace casi 2 años, ¿ustedes creen que todas las personas que viven en el mundo han tenido el suficiente jabón, suficiente agua y todo lo necesario para lavarse las manos a cada rato y prevenir la infección? No creo. Si hasta en el inicio de la pandemia había escasez de esos productos de gel antibacterial, de cubrebocas y de todo eso, y en los lugares más pues apartados, aislados, que no llega pues los que reparten los productos pues menos, y como muchas igual carreteras se cerraron por el mismo miedo de los habitantes de los pueblitos. Igual eso. Y en otros lugares pues hace falta agua limpia, todo lo hacen de lluvia, de pozo, a veces no saben cómo hervirla para pues beber y todo eso. Así es. No tienen el dinero para comprar toallitas húmedas, toallitas que tienen un antiséptico o toallitas que traen jabón para limpiarse muy bien las manos, dedo por dedo, entre los dedos, en los pliegues interdigitales. Después de que se limpien bien las manos o se las laven bien, entonces se debe lavar la cara y no lavarse la cara con las manos sucias, porque todo lo que tiene en la cara lo estamos poniendo allá, y allá están los ojos, la nariz, la boca. Entonces se requieren muchas cosas y todo eso cuesta. Los sanitizantes, el gel alcohol, todo eso es caro. Entonces hay millones de personas que hasta hoy no han podido llevar esas medidas de higiene porque su economía no se los permite. Entonces, así como con la pandemia, mucha gente se infectó, se enfermó por carecer de esas medidas, pues así hay gente que se infectó por necia, por ignorancia, pero más que ignorancia, yo creo que es falta de conciencia social, de seguir diciendo que eso no existe o que no ha existido nunca y ver que la gente muere o la gente se enferma. Entonces hay que luchar contra esa ignorancia, contra esa necedad, pero de una manera muy tranquila, porque la gente se puede poner violenta. Pero sí hay mucha gente que se enfermó, que murió incluso por carecer de todo lo necesario para tener la higiene y evitar la contaminación, no solo de esto, del coronavirus, sino de las otras enfermedades de microorganismos que hemos visto, los protozoarios, los helmintos, los virus, las bacterias, los hongos, y como ya empezamos a ver las patologías, por eso ocurre. Generalmente un niño tiene un catarro 1 vez al año, 2 veces al año, a veces 3 veces al año. Pasa rápido el cuadro viral, el catarrito viral, pasa rápido, no tiene problemas, no pasó nada jamás y salió. Pero hay niños que cada 3 semanas tienen un catarro. Eso habla de falta de higiene de parte de su familia, de parte de él, porque pues no tienen la manera de conseguir el agua. Hay lugares donde no hay el agua y tienen que caminar kilómetros para conseguir unos cubos de agua. Y se necesita mucho para lavar las manos, para cocinar, para tomar, para bañarse, para lavar la ropa, para muchas cosas. Entonces, pues lo haya o no haya, tenemos
que orientar a la gente y ayudarla para que en la medida de sus posibilidades o darle algunas ideas de cómo puede ayudarse para prevenir estas infecciones. Y si además tienen criaturitas recién nacidas o niños, con mayor razón. ¿Qué más? ¿Ya está todo listo? Sí, doctora. Sí, doctora, Pues por de parte parte del equipo 1, sí, ya está todo. Está bien, este fue el equipo 1. Equipo 1. Equipo, fue el equipo 1. Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien. Entonces ya, en lo de hoy ya lo vimos. Tratamiento de la faringoamigdalitis viral, pues es un tratamiento asintomático, siempre y cuando pues las cosas no pasen a más. El escarlatina, pues su tratamiento también es con penicilina, porque es por el estreptococo. Y si es alérgico, pues se utiliza otro fármaco, como otros fármacos, como ya dijimos, la amoxicilina, o se puede usar una quinolona, o se puede usar, como ustedes ya mencionaron. Bueno. Yo no les voy a hacer ninguna pregunta de dosis en pacientes pediátricos porque no soy pediatra y no sé las dosis que se dan a los niños. Pero, pues, cuando conversemos, yo converso con los, cuando nos citen a otra reunión y se conversa entre todos los doctores que dan la clase, que creo que somos 4, se especificará eso para que a la hora del examen no pregunten sobre dosis pediátricas, porque el doctor Palma es infectólogo pediatra, un excelente infectólogo pediatra. Pues él sí se sabe hasta durmiendo las dosis para los niños, pero los que no somos pediatras, pues no lo sabemos. Pues mañana vamos a ver otitis media aguda, vamos a ver sinusitis y vamos a ver tosferina. Otitis media aguda, sinusitis y vamos a ver tosferina. El libro de donde sacaron los antibióticos es un libro antiguo, es un libro nuevo, aunque ya sabemos que cuando aquí llega un libro del 2021, es un libro que hace 2 años ya salió en otros lugares, en los Estados Unidos, y pues ya está en México a veces, en la capital. ¿De qué año será el libro que revisaron ustedes? ¿O fue una revista? No sé. Fue de la guía de práctica clínica, doctora. ¿De qué año? Ahorita le digo. Me parece Sí, que es gracias. 2019. 2019. ¿Es del seguro? ¿Es Es del IMSS. del IMSS? Hay un artículo que revisé que se llama Actualización del documento de consenso sobre el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda del 20 de los análisis de pediatría, que me gustó por las otras opciones terapéuticas que dan en caso de que la penicilina no sea alérgico al paciente o no acepte, porque como les dije, hay gente que no lo acepta. A mí me lo han puesto y si me dan a escoger digo que no porque duele mucho. Pero hay gente que sí lo acepta y también gente que sabe uno que no va a aguantar el tratamiento o no lo va a hacer por el dolor y lo va a dejar por la paz, a la mitad.
y da varias opciones. Si quieren ustedes búsquenlas. Le voy a tomar la foto aquí al nombre, y aunque está fea mi letra aquí porque lo escribí demasiado rápido, yo creo que sí lo pueden entender. Doctora, ¿nos escucha? ¿Sí? ¿Qué pasó? Aparece proyecto, que ya le aparece en la proyección la pantalla. ¿Ya había aparecido? Ah, ok, un momento. Sí, gracias, gracias. A ver, estoy buscando aquí a Daniel. Aquí está. Aquí te lo mando, Daniel. ¿Veniste a la clase o no estás? Aquí estoy, doctora. Ahí está. Ahí te mandé la foto de este papelito donde escribí eso que les digo, ese artículo. Sí, ok. Actualización del documento de consenso sobre el diagnóstico de faringoamigdalitis aguda. No tanto por el diagnóstico, sino por las opciones terapéuticas que damos. Ok. Me pareció útil porque no siempre se puede hacer con lo ideal que es la penicilina, y para erradicar una sola administración de penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades erradica al estreptococo, y eso es muy importante. Además de con eso se quita la infección. Es de primera importancia. Si es alérgico el paciente, no se le puede dar, no se le debe dar. Si el paciente no acepta porque escucha que es penicilina y ya le han dado, le ha tenido experiencia con su administración, pues entonces huye y dice no, duele demasiado y no quiero. Pero otros dicen que sí, y es lo mejor con una sola dosis. Sin embargo, hay otros fármacos que son muy útiles, antibióticos muy útiles, que se pueden utilizar y en los que rápidamente pues también ceden esta infección que es muy severa. Incluso el paciente, estoy hablando de jóvenes o adultos, tiene la boca entreabierta porque las amígdalas están grandes, está edematizada la úvula, el paladar está así como lo mostraron, la lengua inflamada, con trabajo hablan y hasta tienen un poquito de cialorrea por el mismo dolor. Entonces pues usan otros fármacos que se administran para que sea rapidísimo eso, porque el paciente no puede comer nada en realidad. Entonces, que lo lean allá para que tengan esas otras opciones, para que las conozcan. Bueno, ya podremos continuar. Sí, bueno, mi equipo, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Ok, mi equipo va a hablar de la escarlatina, entonces, si puedes ya pasar la imagen. ¿Qué equipo es? ¿Equipo 2 o 1 siempre? Somos el equipo Equipo, 2. equipo 2, Equipo. doctora. Muy bien, gracias. Bueno, para empezar, la escarlatina es una infección que se da por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, más que nada por el Streptococcus pyogenes. Suele estar acompañada de de una faringitis y se caracteriza, pues como ya había mencionado mis compañeros en la anterior exposición, por un exantema que es causado por una toxina llamada exotoxina pirogénica. La escarlatina siempre va a ir acompañada de dolor en la garganta y de fiebre. Bueno, hay también otra bacteria llamada Staphylococcus aureus que puede dar lugar a un cuadro muy parecido y muy difícil de distinguir entre de la escarlatina por el Streptococcus pyogenes. Bueno, como ya mencioné, es el agente, toda su división es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y sus hospedadores es cualquier persona
que esté inmunodeprimida, que esté susceptible a contraer, es, em, que esté en contacto con una persona que ya está enferma. Normalmente son niños menores de 10 años de edad. Y el ambiente es por inhalación de gotas expedidas por la tos o estornudos de una persona infectada a una persona sana. O pues igual como mencionó la maestra, en los niños que todo el tiempo están jugando y se prestan pues objetos, em, eso puede dar lugar a brotes y pues por eso los niños igual son los más susceptibles a enfermarse de esta bacteria. Em, Igual ya se había dejado la escarlatina, ya había como que empezado a desaparecer. Hace como 200 años era muy común, pero igual aunque ya había empezado a desaparecer, últimamente en China y el Reino Unido hay ciertos brotes esporádicos. Ya puedes cambiar. ¿Me escucha, doctora? ¿Se me escucha bien? Sí, cómo no, gracias. Ok, entonces les puse este primer cuadro de manera que nos mencionaba la literatura que lo que viene siendo el Streptococcus, el Biogenes, pues ocasiona diversas enfermedades, ¿no? Lo que se ha marcado de color verde son las enfermedades que principalmente causa, que son infecciones piogénicas, enfermedades producidas por la toxina pirogénica y complicaciones post-estreptocócicas no supurativas. Nos dicen que el estreptococcus como tal Biogenes causa dos tipos de enfermedades, las supurativas y las no supurativas. Lo que viene siendo las supurativas son las que causan pus, de hecho. Las que no son supurativas son pues, las que pues, no causan pus. Marqué de color rojo dos enfermedades bastante características, que viene siendo la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis. Estas patologías generalmente no se producen cuando se produce la infección por la bacteria, pero puede pasar, o sea, no es muy común, pero es como que de las situaciones más complicadas. De hecho, se denomina post-estreptocócicas, porque después de la infección por el estreptococcus suceden estas dos. Y de hecho, el tratamiento se basa en prevenir más que nada estas dos patologías. Como se había mencionado anteriormente, la penicilina es el principal tratamiento de primera línea que se utiliza en el estreptococos, de manera que se prevenga más que nada esto, porque generalmente lo que viene siendo la escarlatina es una consecuencia de la faringoamigdalitis como tal, o bueno, no una consecuencia, sino se relaciona mucho. Entonces, como tal, la faringoamigdalitis, cuando te enfermas de esta patología, en unos 10 días aproximadamente, una semana, generalmente se pasa. Ahora, en dado caso que llegue a empeorar, pasaría esta fiebre reumática o glomerulonefritis. Tenemos marcado de color azul la escarlatina. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es producida por toxinas como tal, que ahorita lo vamos a ver más adelante. La escarlatina se entra en la división de aquellas patologías o enfermedades supurativas, es decir, que producen pus. Entonces, una vez dicho esto, breve introducción, vamos ahora sí a lo que viene siendo la fisiopatología y todos los mecanismos. La literatura nos menciona que para que se produzca esta escarlatina, primero que nada debe haber una infección de parte de una misma bacteria, debe ser infectada por un bacteriófago. Lo que viene siendo un bacteriófago, es lo que puse en la imagen pequeña, es básicamente un virus, un inquilino que se introduce o bueno, se contagia o vamos a decir infecta a una bacteria, de manera que altera esta bacteria para que produzca toxinas que son las exotoxinas pirógenas. Hay un montón de exotoxinas pirógenas, como tal no nos mencionaba la literatura, ni siquiera los libros y los artículos que leí, no mencionaba una específica que causara la escarlatina. No obstante, nos mencionaba que lo que viene siendo esta escarlatina es una reacción de hipersensibilidad. De hecho, antiguamente se creía que las personas que contraían la escarlatina eran aquellas personas que tenían un sistema inmunológico inmunosuprimido, de manera que no tienen la suficiente fuerza su sistema inmunológico para combatir estas bacterias, y por eso se producía la escarlatina. Sin embargo, al haber realizado ciertos estudios cuando se les inyectaba a los pacientes exotoxinas eritrógenas de manera intradérmica, se daban cuenta de que inclusive aquellas personas inmunocompetentes presentaban esta escarlatina, estas exantemas. Entonces se dieron cuenta de que realmente estas exantemas se debían a una reacción de hipersensibilidad.
De manera que generalmente, bueno, no todos como tal, las personas que padezcan que se infecten de los streptococos van a presentar escarlatina. Más que nada es esa reacción de hipersensibilidad que se produce por la secreción de estas exotoxinas pirógenas, que estas exotoxinas pirógenas se presentan por la infección de la bacteria por un bacteriófago. De manera que nos dice que el Streptococcus pyogenes dispone de mecanismos para evitar ser opsonizado y fagocitado. En la imagen de la derecha les puse como una representación de lo que viene siendo la bacteria, con un montón de proteínas y componentes que presentan su membrana, no su membrana plasmática, su pared celular más que nada. Primero que nada hay que decir que el Streptococcus pyogenes es un tipo de bacteria gram positiva. Si recordemos, las bacterias gram positivas tienen una gran pared celular, de manera que está compuesta por peptidoglucano, y en ese peptidoglucano vamos a encontrar distintas proteínas en las que resaltan la proteína M, el ácido teicoico y ácido lipoteicoico, que eso ahorita lo vamos a mencionar. Nos dice también que hay determinadas bacterias que contienen cápsulas y hay quienes no tienen cápsulas. Realmente que contenga o no cápsulas no influye en su virulencia, que sea más agresivo o no, eso pues no tiene mucha relevancia. Sin embargo, sí se ha demostrado que la cápsula como tal ayuda a no ser fagocitado la bacteria y a su vez también ayuda a la adhesión. Es como que un plus, vamos a decirle así. Entonces nos dice, la cápsula está compuesta principalmente de ácido hialurónico que sirve de protección y es poco inmunogénico. El polisacárido capsular forma parte de lo que viene siendo la colonización. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la cápsula? Como está compuesta de ácido hialurónico y también de polisacáridos, cuando entra a la faringe, en las células epiteliales de la faringe, se une una proteína que es la proteína CD44. Al unirse la cápsula, entonces, el polisacárido a la proteína CD44 sirve a manera de anclaje para que se adhiera como tal a las células epiteliales. Entonces, como pueden ver en la imagen, todo lo rosadito que se ve es la cápsula de ácido hialurónico y que podemos ver que tienen como determinados, vamos a decirle así, líneas de colores como si fueran fideos, que son lo que vienen siendo las proteínas y enzimas. Vemos la de color rosadito, que se encuentra un poquito a la izquierda, que es la C5 peptidasa, que es una enzima que ahorita vamos a mencionar. Encontramos la septolisina S, la proteína T, la proteína F, la proteína M. La proteína M son dos proteínas M, y a su vez que secretan igual ciertas proteínas y enzimas. Ok, entonces, ¿qué más nos menciona? La bacteria presenta, como había mencionado, esta proteína M. Esto es muy relevante porque favorece bastante su factor de virulencia de la bacteria. ¿Cuál es la función de esta proteína M? Básicamente sirve de manera de supervivencia. ¿Cómo lo hace? Porque tiene dos funciones principales. La primera es que sirve a manera de evitar que la bacteria sea fagocitada o lisada por el sistema del complemento. ¿Cómo lo hace? El sistema de complemento, específicamente la proteína C3b, evita que se una a esta proteína M, porque la proteína M se dice que lo que viene siendo en el plasma, en la sangre, el fibrinógeno se une a esta proteína M, de manera que ocupa el lugar del componente C3b del complemento, de manera que este componente ya no se puede unir a la proteína M y evitando así que sea reconocida por el complemento. Ese es un factor una manera, ¿no? A su vez, hay un factor H que se encuentra en el plasma, igual sanguíneo, que es más que nada un regulador de la homeostasis de la sangre, que también se une a la misma proteína M, de manera que ocupa el lugar del componente C3b para que no pueda ser activado entonces la lisis como tal de la bacteria. Nos menciona como tal la peptidasa C5a, que es la que había mencionado al principio. ¿Cuál es la función de esta enzima? Básicamente es degradar al componente C5a de lo que viene siendo el sistema del complemento. De manera que el componente C5a es básicamente un factor quimiotáctico, si no estoy mal. Para que entonces, al inactivar este componente, ya no pueda entonces ser reconocido igual la bacteria y ser lisado. Entonces decimos que la peptidasa C5a y la proteína M sirven a manera de evitar que sea reconocido la bacteria por el sistema del complemento. Por último, en la imagen de abajo podemos ver las células epiteliales y la membrana plasmática de la bacteria. Nos dice entonces que estos son como tal, es la primera interacción que tiene la bacteria con las células del sistema del cuerpo, ¿no? Ahora, cuando se va a producir la adhesión de la bacteria a las mismas células epiteliales, tienen lugar tres proteínas importantes. El primero es el ácido lipoteicoico. Este ácido lipoteicoico forma parte de la pared celular de la bacteria, de manera que junto con el ácido lipoteicoico van a servir a manera de anclaje. El ácido lipoteicoico se va a unir a lo que viene siendo la fibronectina
de la superficie de las células epiteliales. Al unirse a la fibronectina, entonces fueron un anclaje, o sea, como que fueron una unión bastante fuerte, de manera que ya no sea tan fácil desprenderse, ¿no? A esto le va a ayudar la proteína M y la proteína F, que estas van a igual en conjunto con el ácido lipotecoico a favorecer la adhesión con las células epiteliales. A ver. Dicho esto, entonces también mencionamos que esas son lo que vienen siendo las proteínas de la matriz, no de la matriz, de la pared celular. También se secretan toxinas y tienen enzimas. O sea, por si no fuera poco, esas proteínas, las bacterias también presentan toxinas y enzimas para acabar de amolarla. Entonces nos dice que tienen toxinas pirógenas estreptocócicas. Estas toxinas son bastantes y su principal función es, como había mencionado al principio, cuando se secretan, producen esta reacción de hipersensibilidad en el paciente. Funcionan de igual forma como superantígenos, de manera que se unen que interaccionan con los macrófagos y los linfocitos T cooperadores, y de manera que se aumenta la liberación de citocinas proinflamatorias. Al haber una mayor liberación de citocinas proinflamatorias, esto genera a manera visual en la piel que esta irritación, estos exantemas como tal, por el daño epitelial que se va produciendo. Todo por esta toxina que se va generando. Entonces, también tenemos otras toxinas que vienen siendo estas últimas 4, que es la estreptolicina S, la estreptolicina O, las estreptoquinasas A y B, y las ácido desoxirribonucleasas A y D, si no estoy mal. No, son de la A, B, C y D, son 4. Entonces, la estreptolicina S, la estreptolicina S, su función es como tal la de lisar los eritrocitos, plaquetas e inclusive hasta leucocitos, porque estas bacterias se clasifican en el grupo de las beta-hemolíticos, como ya se ha mencionado como tal. Al ser beta-hemolíticos, ¿qué nos está diciendo? Que tienen una acción hemolítica pura, porque hay 3 tipos, beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos y gamma-hemolíticos. Los alfa y los gamma-hemolíticos sí producen la hemólisis como tal, pero no de manera pura, o a medias, o algunos ni siquiera lo producen, pero los beta-hemolíticos sí producen esta como tal, esta hemólisis. Entonces, la estreptolicina, ¿qué es lo que ocasiona? Es la responsable de la hemólisis como tal, la estreptolicina S. La estreptolicina O, esta es bastante interesante, porque produce anticuerpos, vamos a decirlo así, que son anti-estreptolicina O. De manera que estos son importantes porque entonces se detectan en las pruebas clínicas para saber si el paciente está infectado por el estreptococos o no lo está. Estos anticuerpos son los ASLO, si no mal recuerdo, así se les denomina, que se utilizan en pruebas de laboratorio para saber si el paciente está infectado o no por el estreptococos. Y finalmente tenemos al color café, que es la estreptoquinasa, las A y la B. Estas estreptoquinasas está bastante interesante, porque ¿qué es lo que ocasionan? Ayudan a manera de la virulencia de la bacteria. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, el plasminógeno que se encuentra en el plasma, lo activan y lo convierten en plasmina. Y cuando la plasmina se convierte y está activada, entonces degrada a la fibrina, de manera que los coágulos de sangre que se van formando se van destruyendo y degenerando. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que disminuya la viscosidad de la sangre y no haya como que un impedimento de la bacteria para que pueda entonces diseminarse sin problema. Y a su vez a esto lo ayuda lo que viene siendo las desoxirribonucleasas A, B, C y D. Porque, como mencioné al principio, las bacterias causan estas enfermedades supurativas que producen pus. Entonces, estas desoxirribonucleasas A, B, C y D, lo que hacen es, vamos a decirlo así, degradar, no sé si estaría bien esa palabra, degradar el DNA, para que en el mismo pus que se genera ya no sea tan viscoso y entonces como que se vaya haciendo más soluble, más líquido, más permeable para que las mismas bacterias igual puedan facilitar su diseminación. Entonces, esto está bastante interesante porque tanto las estreptoquinasas A y B y las desoxirribonucleasas ayudan de esta manera a la misma bacteria, que son toxinas que secretan, para que se ayude a su diseminación y a sus factores patógenos. Y por último puse este cuadro que son los factores de virulencia, que son los de superficie y los extracelulares. De manera que los factores de virulencia de superficie solo está la cápsula y la misma pared celular. Los extracelulares son las enzimas, que son las que mencioné, y las toxinas, que son las que acabo de comentar ahorita, de hecho. Entonces, eso es básicamente todo lo que viene siendo la fisiopatología y el mecanismo desde el que se inicia la infección hasta cómo se va desarrollando.
Ahí. Un momento, tengo pequeñas fallas aquí. ¿Qué pasó? Ok. Pero no me lo quito.
Bueno, todo bien, jóvenes. Les pido disculpas, tenemos una compañera muy cercana que trabaja aquí con nosotros, que tiene COVID. Su hija pues se contagió al atender a su hijo, que ha estado a punto de morir, y pues afortunadamente no pasó, pero está en una situación sumamente difícil y eso nos mantiene angustiadas a algunos de nosotros aquí. Seguimos. Sí, ahora yo les voy a comentar acerca de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, perdón por el ruido, manifestaciones clínicas pues de la escarlatina. Y pues como ya vimos van a estar causadas por esta toxina eritrogénica de esta bacteria. Y pues van a iniciar con un inicio brusco con fiebre alta de mayor a 38.5 grados, odinofagia o dolor al deglutir o tragar. Y en ocasiones también puede presentar dolor abdominal, vómito y cefalea. Y de manera general, pues en el examen vamos a encontrar enantema, en petequias en el paladar blando, en faringoamigdalitis, lengua en fresa, que ahorita voy a ir explicando en las siguientes diapositivas. En todas estas manifestaciones clínicas pues suelen ceder habitualmente después de 10 días de evolución de esta enfermedad. Pues sin embargo el cuadro clínico pues puede variar según el huésped, según la cepa del estreptococo y la oportunidad de tratamiento que haya a su disposición. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que para esa enfermedad se puede dividir en dos periodos. El primero, que es el periodo exantémico, que suele durar una semana. Y pues aquí vamos a tener, como ya había mencionado, la fiebre, que suele ser máxima al primero o al segundo día en que inicia el exantema. También vamos a tener una lenta regresión de lo que es la faringoamigdalitis. Y el enantema pues puede incluir la lengua, el paladar, las amígdalas y la faringe, sí. Pero en especial pues en la lengua, como ya habíamos comentado, pues se va a cubrir de saburra, y como esa está con edema y enrojecida en las papilas, pues va a dar ese aspecto de fresa blanca. Y también nos menciona que al cuarto o al quinto día pues esta saburra va a desaparecer y ya la lengua desnuda y enrojecida pues va a dar esa apariencia rojiza de la fresa roja. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que en el paladar, en especialmente su porción blanda, pues van a aparecer estas petequias que se conocen también como manchas de Forchheimer, creo que así se pronuncia, Forchheimer. Y también nos menciona que las amígdalas y la faringe pueden presentar escaso o nulo exudado, ya que pues va a ir en regresión todos estos síntomas de la faringoamigdalitis. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí también nos vamos a topar con el exantema característico, que nos mencionan que va a ser maculopapuloeritematoso, de una coloración rojo escarlata, y por eso se debe el nombre de escarlatina, de aspecto áspero y pruriginoso. Y pues por eso también nos menciona que se le denomina como papel de lija o piel de gallina a este exantema.
Y pues como Porque ya habíamos cuando lo mencionado, palpa uno, cuando lo palpa, sientes la porosidad, se siente exactamente. lo poroso, por eso le dicen lija, como papel de lija. Sí, exacto. Y pues como ya habíamos mencionado igual, pues va a iniciar en el cuello y en el tronco y se va a diseminar al resto del cuerpo, puede ser en menos de 24 horas. Y luego va a ir principalmente a las extremidades superiores y el abdomen y finalmente a las extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí también tenemos otros dos signos. El signo de Fillatoul, que es lo que habíamos mencionado, que se va a respetar el exantema en la cara, que en la cara suele ser más intenso, pero alrededor de la boca pues no va a presentar, y eso se le conoce como el signo de Fillatoul. Y en la siguiente también nos hablan del signo de Pastia, que es el exantema más intenso y pues puede haber una hiperpigmentación y o petequias en pliegues y zonas de presión. Y aquí nos mencionan que suelen ser en los pliegues cutáneos, como ya habíamos dicho, en cuello, en axilas, en la fosa cubital, en los pliegues inguinales y en los pliegues cofilíteos. Y esto mencionaba que se debe a una ruptura de los microcapilares y eso da esa coloración lineal roja que pueden persistir 1 o 2 días después de que se generaliza esta erupción. Siguiente. Y ya después tenemos al segundo periodo, que se le conoce como periodo de covalencia, y este nos menciona que puede tener una duración de 1 o hasta 8 semanas, dependiendo de la intensidad de la enfermedad. Y aquí nos mencionan que todos los síntomas van a estar en regresión y que va a ocurrir una descamación de la piel, que suele comenzar con una descamación fina en la cara y puede generar esa descamación gruesa en extremidades y en el tronco. Y siguiente. Mi compañera continúa con esta parte. Muy bien han presentado. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, cómo no, gracias. Bueno, pues ahorita pasaremos al apartado del laboratorio y el diagnóstico para la escarlatina y pues como ya habíamos mencionado que la escarlatina va a ser provocada por el estreptococo beta hemolítico A. Y pues esto se va a poder, ¿cómo se llama? Detectar a través, sobre todo a través de la prueba de oro, que es la de cultivo de exudado faríngeo, que es el que más se utiliza, debido a que pues es el más fácil de obtener y también tiene bajo costo. También otras pruebas que se pueden utilizar es de pruebas sanguíneas ante la elevación de los niveles séricos de antiestreptolicina O, que es un indicador de infección estreptocócica reciente. Y pues prácticamente las pruebas de estreptococo de anticuerpos solo se recomienda su uso en caso de sospecha de complicaciones como la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Pero prácticamente es el cultivo del exudado faríngeo que se va a utilizar para su detección. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el tratamiento farmacológico, que es muy similar al tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana que presentó el anterior equipo. El que mayormente se va a utilizar es la penicilina. Y pues los objetivos del tratamiento para la escarlatina es que previene la fiebre reumática aguda, que es una complicación. También la reducción de la propagación de la infección a otras zonas, prevenir las complicaciones inmediatas como la fiebre reumática y pues acortar el curso de la enfermedad. La penicilina va a ser la más importante, pero pues también se puede utilizar la amoxicilina y la penicilina G-benzatínica, que esta benzatínica va a ser la única que se va a aplicar de manera inyectable. En caso de que, pues como esta enfermedad
enfermedad mayormente pues puede estar en los niños. En caso de que un niño, bueno, el paciente sea alérgico a la penicilina, puede de administrarse la eritromicina o también las ay, se me olvidó su nombre. La ay, Cefalosporina. ándale, esa. Sí, se me olvidó su nombre. Y pues aquí sin querer puse el tratamiento, pero para la faringoamigdalitis, pero es muy similar al que se lleva para la escarlatina, ya que es penicilina. Y pues, siguiente, por favor. Y aquí tenemos el tratamiento no farmacológico, las recomendaciones que se tienen que llevar a cabo con el paciente de escarlatina. En este caso es el reposo relativo. El control térmico, es decir, para la calentura, por medios físicos como baños de agua, de baños, no tan de noche, etcétera. Y pues si esto no funciona, ya se utilizan los antipiréticos como segunda opción. La dieta tiene que ser completa y balanceada, ya que pues el paciente como va a estar en reposo, no es aconsejable que consuma alimentos de alto valor calórico, porque pues puede conllevar una vida sedentaria. Y pues para las complicaciones, pues para, ¿cómo se llama? La piel que está sensible en estos momentos, se recomienda evitar el uso de polvos caseros, así, o sea, remedios caseros como baños de hojas, maicena, etcétera, porque pues eso puede incrementar el riesgo de una infección secundaria en la piel. Por mi parte sería todo, doctora. ¿El impétigo qué lo causa? Riesgo de infección secundaria de la piel, impétigo. Como a los niños cuando tienen catarro y sale el moco en su nariz, pues a cada rato se tocan la nariz y entonces pues se les pica, les irrita, lo tocan y cuando se den cuenta están saliendo pústulas, vesículas que se convierten en pústulas alrededor de las fosas nasales. Pues ese es el estafilococo que ya aprovechó este problema y entra como agresor allá, entonces se complica aún más su situación. Seguimos. Bueno, buenas tardes, soy Ana Cristina y yo les voy a hablar sobre los niveles de prevención, que es pues lo más importante para, como dice, prevenir que suceda esta enfermedad. O sea, no debería de ser necesario llegar hasta la enfermedad para empezar a actuar, debe de ser desde antes como educadores. Bueno, en el nivel primario, en el fomento a la salud, el punto clave sería tener una buena higiene personal, hacer fomento a la salud, tener un espacio limpio, o sea, donde habitan las personas, no dejar que se acumule el polvo, las telarañas, también tener una alimentación adecuada, balanceada y completa. También mantenerse hidratado todo el día y realizar actividad física, porque todo esto de cierta manera nos va a proteger. Y ya en la protección específica sería lavarse las manos antes de las comidas y después de ir al baño. Como ya mencionaron mis compañeros, esto se da por gotitas, entonces es similar a lo que deberíamos de estar haciendo ahora con el COVID y desde siempre lo debemos de hacer. Bueno, entonces también lavarse las manos cada vez que se tosa o estornude y también cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, porque hay muchas personas en la calle que escupen o que tosen y no se tapan la boca, eso es de muy mala educación. Y otra de las cosas, como ya mencionó la doctora, principalmente en los niños, como están siempre compartiendo sus cositas, que su paleta, que su chocolate, lo que sea, comparten. Entonces hay que enseñarles que si quieres compartir, primero pues das una partecita que no haya tenido contacto con tu boquita y así. Tampoco compartir utensilios y vasos con las personas. También si hay como que riesgo, evitar ir a entornos donde hay mucha gente. Siguiente, por favor. Ahora,
pasando al nivel de prevención secundario, ahora el diagnóstico precoz. Como ha mencionado mi compañera anteriormente, pues es el examen físico. Principalmente se va a enfocar el médico al estado de la lengua, la garganta y de las amígdalas, pues si hay inflamación. También pues la búsqueda de los ganglios linfáticos agrandados, los cervicales. Y pues igual como mencionó mi compañera anteriormente, frotis de la garganta para crear el cultivo. Y también se pueden hacer los laboratorios rápidos, pero estos, como mencionó mi compañera, no se usan tanto como los del frotis, el del cultivo, que aunque tarda, pero es el más completo y confiable. Y bueno, ahora el tratamiento adecuado, igual mi compañera ya lo había mencionado, vamos a tratar que los alimentos sean blandos, porque hasta cuando nos duele porque hablamos mucho o cualquier otra cosa, nos duele tragar. Y a estas personas que tienen inflamación, pues es mejor darle alimentos blandos para que no sea demasiado doloroso y puedan seguir comiendo. También mantener hidratación y el uso de medicamentos que ya mencionó mi compañera, los indicados. También se pueden usar cremas para la picazón, de venta libre o recetados. Y también, como ya mencionó mi compañera, mantenerse alejado de irritantes en el aire, como podría ser de los aerosoles de pintura u otras sustancias que podrían afectar más la piel. También evitar fumar si tú lo tienes o si alguien en tu familia lo tiene. Y humedecer el aire para detener la irritación de la garganta. Y también, como mencionó mi compañera, los baños de agua fría para bajar la temperatura cuando hay. Y ya pasando al nivel terciario. Siguiente, por favor. La limitación del daño. Pues hay que inculcar a los pacientes a que cumplan la medicación, que no lo dejen a medias. Muchas veces solo se da el medicamento y ya, que ni le explicas para qué va a servir, ni por qué es importante que lo continúes. Entonces, eso sería muy importante, hacer el apego del paciente a los medicamentos. También otro sería hacer reposo y mantenerse en casa para evitar el contagio y para pues recuperar las energías. Limpiar los espacios del paciente usando desinfectantes, separar los utensilios, usar cubrebocas y lavado de manos. Esto del uso de cubrebocas y lavado de manos a partir de la pandemia creo que nos debe de enseñar que cada vez que tengamos una enfermedad que, o sea, nos sintamos mal, hay que usar cubrebocas por respeto, no sé, no hay que ser egoístas en esa parte de que si estoy enfermo no me importa que otras personas se enfermen. Entonces eso del uso de cubrebocas y lavado de manos es muy importante. Y ya en cuanto a la rehabilitación, pues es muy importante estar hidratados, a los niños incorporarlos, o sea, igual a los adultos en la escuela, en el trabajo, de manera psicosocial, porque tal vez cuando termine su reposo se le haya juntado el trabajo o haya sucedido una situación que no lo sepa manejar, entonces es psicosocial. Y empezar a hacer actividad física de manera paulatina, no el segundo día de que ya te digan, estás bien, te pongas a correr 5 kilómetros, sino que vaya de manera paulatina. Y ya poder integrar alimentación variada, completa y equilibrada, ya consumiendo los alimentos sólidos, porque como les mencioné antes, cuando tienes la enfermedad es muy difícil los sólidos y hay mucho irritante. Entonces ya después de eso ir agregando los sólidos a la alimentación. Y pues sería todo por nuestra parte. Gracias. Está bien. Por el hecho de tener un cuadro gripal, un catarro común, uno debe de usar obligatoriamente cubrebocas. Aislar. Cada quien tiene sus propios utensilios en su casa, pero aislarse cuando uno tiene un cuadro gripal
y no estar conviviendo íntimamente con su familia para evitar que a otro le dé el catarro. El hecho de que un paciente le dé un catarro común o coriza, un cuadro gripal, no significa que a todos les tenga que dar el catarro. Solo a él le debe de dar o a nadie más. Con las medidas de higiene eso se puede evitar y no, como dicen muchas personas, hasta lo presumen. Cuando entra el catarro en la casa, barre con todos, porque no hay higiene, no hay cuidados, no se previenen. Entonces todo eso se debe de hacer para evitar que nos dé un simple catarro. Una neumonía también se puede contagiar a otra persona. Entonces, una infección de vías aéreas en general, de vías respiratorias en general. Un cuadro diarreico también se puede evitar. A veces con todos los cuidados no se evita. Imagínense sin los cuidados. Entonces, todas esas medidas se deben de tener para evitar que eso ocurra. Pues muy bien, jóvenes, felicito a todos en general y en particular, pues Oscar presentó muy, pero muy bien. Osman hizo una excelente presentación, revisó muchas cosas, lo felicito también. Muchas gracias, doctora. Mucho gusto, y todos han cumplido, hasta el momento todos han cumplido, todos han presentado lo que les corresponde. Les felicito como grupo. Entonces ya mañana podemos ver lo que sigue en el programa: otitis media aguda, sinusitis y tosferina, para que el jueves podamos ver neumonía viral y bacteriana. Entonces mañana otitis media aguda, sinusitis y tosferina. Le toca al equipo 3 y al equipo 4. ¿A qué equipo les toca? 3 y 4. Creo que sí, doctora. Está bien. ¿Hay alguno aquí de esos equipos? ¿Algunos de esos equipos? Yo creo que sí. Ya se fue uno. Sí, ¿qué pasó? Equipos 3 y 4 que mañana van a ver otitis media, sinusitis y tosferina. Ustedes se ponen de acuerdo. Ok, profesora. ¿Tú eres César? Sí. ¿El que habló? Sí. ¿De qué equipo eres, César? Yo soy del equipo 3. 3. Del equipo 4, ¿quién está? Yo estoy, doctora. Felices. Entonces, pónganse de acuerdo para cómo se van a dividir. Son 3 padecimientos: otitis media aguda, sinusitis y tosferina. No son tan extensos. Decidan quién va a ver 2 y quién va a ver 1. Entonces, se ponen de acuerdo. Que les vaya muy No se bien. podría hacer la mitad de un tema y o sea, 1,5 y 1,5. Pues sí se puede, siempre y cuando ustedes quieran. No, Okay. a mí no me gustaría estudiar la mitad de un tema, pero pues es ustedes que lo decidan. De todas maneras saben que todos tienen que estudiar, aunque no lo vayan a presentar. Sí. Entonces que les vaya muy bien y nos vemos mañana. Con su permiso, pues ya me voy. Igualmente. Gracias.